¿Los tienen, hermanos? Amén, amén. Bien, vamos a leer. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y véanlo conmigo. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Amén. El título del mensaje es: arregla tu altar. Repítalo. Arregla tu altar. Salude al hermano que tiene ahí al lado y dile: arregla tu altar. Santo el nombre del Señor. Nos bendiga el Señor por su palabra poderosa. Bendita el día. Pueden tomar su lugar. Arreglar el altar de Dios. El altar es un medio para que el Señor se encuentre con nosotros, que somos sus hijos. Es el sistema que el Señor ha provisto para tener comunicación con Él, comunión con Él, para estar cerca de nosotros. La única, si le podríamos llamar de esa manera, el único lugar literal donde Dios se glorifica y manifiesta su presencia es en un altar. Su vida de oración no estará respaldada por la presencia del Espíritu Santo, sino en un altar. Su diario vivir con el Señor no estará acompañado por el poder de Dios y su presencia, ni su vida misma no es un altar para el Señor. Nuestra vida debe ser un altar en el Señor. Hermano, recordaba yo a un anciano cuando mi papá estaba empezando como pastor. Yo era un niño y había un anciano dentro de la congregación, de esas personas que nosotros admiramos por su oración, por su dedicación, y cada vez que él tenía la oportunidad de pasar a cantar, él decía: vamos a cantar un coro que dice: un altar encendido para Dios. Este viejito se ponía a cantar y parece que cantara desde el mismo corazón. Él decía: un altar, no recuerdo cómo eran las notas, pero la letra decía: un altar encendido para Dios. La vida del cristiano debe ser. Y el hermano se ponía a llorar y le clamaba al Señor, y en sus oraciones había esto. No podemos perder ese deseo y ese fuego de que nuestra misma vida sea un altar para el Señor. Cuando nosotros hablamos de un altar, estamos hablando de nuestra vida y de cómo nos encontramos para tener comunión con Dios. Si hay pecado, si hay impureza, si hay imperfecciones, si hay amarguras o cosas que nos estén separando de la comunión con el Señor. A su nombre la gloria. Para los lectores de la Biblia es conocida la historia del profeta Elías, cuando se enfrentó a cientos de profetas falsos de Baal. Y entonces Elías edificó altar al Señor, o mejor dicho, arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Los de Baal lo habían arruinado. ¿Quién sabe qué vinieron a hacer? Si vinieron y quitaron las piedras, la leña, le dieron patada a todo, pero lo que arruina el altar son los profetas de Baal. Lo que arruina el altar de Dios es darle lugar al mundo, darle lugar al diablo, darle rienda suelta a la carne. Lo que arruina mi comunión con el Señor son esos Baales espirituales que se meten y nosotros permitimos que lo arruinen. Cuando nosotros hablamos de altar, si usted está tomando nota, estamos hablando de ofrenda. Si hablamos de altar, estamos hablando de sacrificio. Un altar se hace para ofrecer algo. Ellos cuando hacían un altar y alentaban la leña, era porque iba a haber un muerto, iban a matar un carnero, un animal, un becerro, algún animal del ganado. Altar es algo que yo le doy al Señor, algo que le sacrifico, algo que mueve y que se presenta al Señor como un olor agradable. Cuando se le presentaban los sacrificios al Señor y empezaba a arder todo el animal, ese olor a comida agradable subía delante del Señor y él decía: mis hijos me están haciendo altar, me están ofreciendo algo, les perdonaré sus pecados. Era así como funcionaba en el antiguo pacto. Si hablamos de que altar es ofrecer, dar algo al Señor, disponer algo para el Señor, sacrificar, entonces ¿qué le está dando usted al Señor? ¿Qué le está ofreciendo? ¿Qué podría decir el Señor que usted le está dando a Él?
¿Cómo está su altar? ¿Y qué calidad de ofrenda? De vida, de oración, de adoración, de disposición, de entrega, de fervor que está entregando usted al Señor. El altar es de las primeras cosas que vemos en la Biblia. Antes de que edificaran un templo que se llamó el tabernáculo, existía ya el altar. El tabernáculo tenía un altar de bronce, tenía un altar de incienso, tenía lugar santo, lugar santísimo, pero antes de cualquier otra cosa, de que haya un atrio, antes de que haya un lugar santo, santísimo, siempre ha existido el altar. El altar, un altar es antes del tabernáculo. Y cuando el Señor le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo, lo primero que pensó fue: Moisés, primero me vas a hacer un altar que debe estar allí en el atrio. Allí debe haber un altar. Lo primero que nosotros le debemos dar al Señor en nuestra vida es un altar. Cuando uno inicia su carrera cristiana, lo primero que hace es un altar, porque el altar significa dar mi vida al Señor y sacrificarme. Cuando el animal lo degollaban y moría ahí, eso significa muerte espiritual, es el arrepentimiento. Morir al mundo, morir a la carne, a sus deseos, pasar un tiempo de sufrimiento, abstenerme de los gustos de la carne, pero luego renacer en gloria y saber que ha valido la pena el dolor para una vida mejor, el sacrificio que yo le doy a Dios. Y después de que yo haya pasado por el altar, por las lágrimas, por el arrepentimiento, entregar mi vida al Señor, entonces ya sigo a otras cosas muy gloriosas. Ya sigo al lugar santo, sigo al lugar santísimo, sigo al pan, a las promesas, las bendiciones, la vara de Aarón que reverdeció, que significa la autoridad, el maná que significa la palabra del Señor, todo lo que hay en el tabernáculo, pero lo primero, amados hermanos, es un altar. No podemos pasarnos. Hay personas que quieren vivir su vida espiritual andando como en un ataque. Quieren ir de una vez allá al fondo, sin haber muerto. Pablo dijo: habéis muerto. Con Cristo estamos crucificados. Nunca podremos ser efectivos para servir al Señor si no hemos pasado primero por un altar. No podemos ser buenos cristianos hasta no haber hecho un altar para Dios, un altar donde morimos, donde ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, un altar donde Cristo ocupa el primer lugar en mi vida, en mi hogar, en todas las cosas. ¿Cuánto necesitamos ese anciano nuevamente que venga y nos cante un altar encendido para Dios y que el fuego arda en nosotros? Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Aviva el fuego, la llama, porque para que el altar sea efectivo debe estar ardiendo continuamente, como David que decía: mi copa está rebosando. Debe haber fuego en el altar. El Señor le dijo a Moisés: vas a hacer un altar de incienso, fuera del altar de bronce, que se llamaba también altar del holocausto. Había otro altar más adelantico, que era el altar del incienso, donde ofrecían especias, hierbas, aromáticas finas y caras, que ardían en la presencia del Señor en el tabernáculo. Y Dios dijo: nunca debe faltar leña en el altar. Debe estar ardiendo siempre las 24 horas del día, los 365 días del año. Deben haber en el tabernáculo cantores, levitas, servidores y sacerdotes continuamente, con el fin de que nunca, nunca se apague el fuego en el altar. El Señor no llevó a las 5 vírgenes que eran imprudentes porque les faltó el aceite. Oh hermano, que nunca se apague el fuego que el Señor ha puesto en nosotros. No nos descuidemos cuando sintamos que la fuerza merma. Es que el diablo nos quiere quitar la victoria. Debemos hacer constantemente oración para no dejar morir la llama que un día Cristo encendió en nosotros por su Espíritu Santo. Al nombre de Jesús sea la gloria. Noé fue antes de Moisés, y Noé edificó un altar al Señor. El altar que edificó Noé fue después de que se fueron las aguas del diluvio, después de que se secó todo lo que había llovido. Entonces el arca se asentó en un monte llamado Ararat, y allí Noé se bajó del arca
Y bajaron todos los animales, bajó también las 7 personas, con él 8 integrantes de su familia, vieron el arco iris, vieron todo glorioso, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. Entonces Noé edificó un altar. El altar que dedicó Noé es el altar del agradecimiento. Si está tomando nota, Noé edificó un altar que se llama el agradecimiento. Te doy gracias porque me libraste de las aguas del diluvio, porque hay un nuevo día, porque el sol está hermoso, porque la paloma trajo en su pico una rama de oliva. Hermanos, nosotros debemos elevar un altar de agradecimiento. Amén, amén. Allá estábamos el 25 diciéndole gracias por las bendiciones de este año. Vamos todos los días a hacer un altar de agradecimiento al Señor. Es el primer altar que vemos en la Biblia. Y es el primer paso del cristiano, un altar de agradecimiento. Ahora leíamos, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, todas mis entrañas su santo nombre. Amén, amén. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Un altar de agradecimiento para él. Otro que dedicó un altar fue Abraham. El Señor le dijo a Abraham, hay algo que tú amas mucho, es tu hijo Isaac, de 12 años, porque ese hijo para ti representa las promesas, las bendiciones, la esperanza, la juventud, los sueños, todo. Necesito que usted suba al monte y lo sacrifique. Y Abraham tomó a ese niño, le puso la leña para que la llevara, y cuando llegó al monte, dice la palabra del Señor que Abraham tomó piedras y dedicó un altar y puso la leña y alentó el cuchillo. Ese altar que dedicó Abraham, escriba ahí, se llama el altar del sacrificio. El altar donde yo le doy a Dios lo que más me duele, pero que al mismo tiempo me está quitando a mí la libertad para servirle a Él, porque cualquier cosa que desplace en primer lugar que le corresponde a Dios se llama idolatría. Dios no le va a pedir a usted algo que no le cueste, sino que le va a decir, dame tu corazón, miren tus ojos por mis caminos y dame eso que tanto te gusta. Eso yo lo quiero para mí. David dijo, yo no le quiero dar al Señor algo que no me cueste. Más debemos darle al Señor un sacrificio. Eso que queremos atesorar, eso que amamos, eso que le está desplazando en primer lugar a Dios, pero que al mismo tiempo nos está quitando mucha libertad y mucho fervor. Debemos entregárselo a Él. Abraham hizo un altar de sacrificio. Nosotros también debemos hacer para el Señor un altar de sacrificio diariamente. Señor, te doy mi tiempo, te doy mi dinero, te doy mis ingresos, te doy mis aportes, mis diezmos, te doy de mi tiempo, te doy mis dones, mis talentos, me sacrifico para ti completamente, me doy todo, espíritu, alma y cuerpo para ti. De otra manera al Señor no le va a gustar, a Él no le gustan las ofrendas parciales, al Señor le gusta lo mejor, y por eso aceptó la ofrenda de Abel más que la de Caín, porque Abel ofreció sangre. Hay gente que dice, Caín ofreció unos platanitos feos y unas frutas. No. Caín ofreció algo bueno del fruto de la tierra. Pero no entendemos quizá por qué el Señor prefirió y vio como no solo la de Abel. Pero hay algo. Abel mató un animal. Y eso significa sangre, sacrificio, dolor, gritos de ese animal, bramidos, alaridos, como le queramos llamar. El Señor se agrada de la sangre. Cuando nosotros nos arrepentimos, hay un sacrificio, hay una sangre espiritual que se está derramando, hay un viejo hombre muriendo, hay un hombre viejo muriendo para dar paso a algo nuevo, a algo mejor, y hay una sangre de Cristo derramándose, cubriéndonos de la cabeza hasta los pies. Le agrada al Señor la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero para que esta sangre a nosotros nos cubra y nos limpie, es necesario morir primero y entregarnos en el altar del sacrificio como lo hizo.